debe ser así. Bueno, vamos a arrancar esta lección de profundización porque ya vimos lo que era inteligencia artificial. Voy a ahondar un tris sobre lo que ya vimos. ¿Listo? Que es muy valioso. De la inteligencia artificial dijimos que era la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Es decir, estoy concibiendo que las máquinas puedan hacer lo mismo que hace el ser humano, inicialmente desde una perspectiva operativa y después desde una perspectiva ya de pensamiento, que es algo más complejo. Bueno, esta es una pequeña historia. No me voy a centrar en la historia porque los aburriría y los dormiría. Y no quiero que duerman. Pero sí quiero que la vean rápidamente y se den cuenta que desde 1950, desde que apareció el test de Turing, que era ese test, ¿alguien sabe qué es el test de Turing? ¿Lo explicamos? Más o menos cómo era la cosa. No, profe, no me suena. ¿No te suena? Bueno, Turing era un genio. Entonces Alan Turing creó el test de Turing, o nos dejó el test de Turing. El test de Turing decía que tú colocas como una cortina entre una persona y una máquina y las encierras. Y desde afuera empiezas a escuchar lo que pasa adentro, ¿sí? De ese escenario. Si tú no puedes distinguir la máquina de la persona, quiere decir que eso es inteligencia artificial. Ese es el reto que hubo, ¿sí? Reto muy difícil de cumplir. La mala o la buena noticia es que ya eso lo estamos haciendo. Ya no es posible en algunos casos que ya se han hecho, digamos que como unos pilotos ya comprobados, ya no es posible diferenciar cuál es el humano. Entonces, sí, de alguna forma, esto ha tenido una evolución gigante. Entonces, mira que lo que te quiero mostrar es que 1950, uy, hace mucho rato. ¿Y por qué esto despegó hasta ahorita? Ah, ¿por qué despegó hasta ahorita? ¿Por qué creen que despegó hasta ahora? Por la tecnología. Muy bien, por la tecnología, porque tenemos unos avances y entonces podemos procesar muchísima información. Y esto es muy interesante y esto nos va a dar muchísimo valor. Hoy en día contamos con las herramientas, contamos con la tecnología de nuestro lado y nos apoya en un montón de cosas que hay que hacer y pues definitivamente eso es lo que nos está generando valor y es toda esta IA que se nos está desbordando porque si tú te das cuenta son aplicaciones de aplicaciones de aplicaciones y muy interesantes, hacen unas cosas brillantes. Entonces, muy valioso. En el canal te estoy dejando un material espectacular para que complementes tu curso cuando tengas tiempo. Pronto vas en el bus y entonces escuchas algo de lo que está viniendo, que estoy haciendo en los videos. Muy interesante. Hoy publiqué 3 de Google Gemini 2.0 Flash, que son espectaculares. Y entonces lo que te vas a empezar a enterar es miércoles. Esto está cambiando. Yo tengo que entender cómo cambia y tengo que meterme ahí, porque si me meto ahí me van a pagar muy bien, voy a tener un muy buen cargo, probablemente va a haber más oportunidad de empleo y más oportunidad de tener este tipo eh, de proyección que me permita mejorar mi calidad de vida. Al final del día todos estamos pues para mejorar nuestra calidad de vida y ustedes están probablemente haciendo esta especialización. No les pregunté para no que no se nos fuera una sesión en eso, pero muy probablemente están para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Que puedan trabajar a la distancia, que puedan tener unos empleos cómodos, que sean bien remunerados y que disfruten, que más quisieran uno en su trabajo que poderlo disfrutar. Entonces, muy bacano que lo podamos hacer así y que lo tengamos visto así. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación acá. Bueno, estas tres son espectaculares, son IAs que se han desarrollado. Quiero mostrarles esto. Esto se llama Sora. Sora salió hace más o menos casi, creo que unos 8 meses. No lo tengo tan claro ahorita en el tiempo. No me interesa. Lo que me interesa que entiendan es que esto fue muy rápido. ¿Están viendo? Sí, profe. Y suena No, señor. ahí.
No, ¿No suena? Miércoles. que lo reproduzcas con sonido, ¿no? Con una pantalla. Es que eso es lo que no sé. No jueguen con mi inocencia. Mm. Bueno, no me interesa que les suene. Lo que quiero que vean es la calidad del video, la calidad de las imágenes, la calidad de los animales, de las personas, del contenido. Esto se llama Sora. Sora es un proyecto monstruoso. Lo que quiero que veas es que todo esto es muy real. Todo esto es muy, muy cercano a nosotros. Casi que tú no diferenciarías esto de algo que fuese hecho realmente. Acá no hay un solo punto, un solo píxel que haya puesto una persona o un solo personaje que sea real. Realmente esto lo ha hecho Sora. El movimiento del agua, los barcos, cada cosa que estás viendo en cada uno de los videos no lo ha traído acá la herramienta. Entonces, es espectacular la definición, la calidad. Y lo más tremendo o lo más interesante es que esto fue hace casi un año y lo que tenemos hoy en día es mucho mejor que esto, con las nuevas herramientas y las nuevas, digamos que la madurez de los nuevos algoritmos, estamos haciendo cosas aún mejores. Entonces, si te das cuenta, esto va muy rápido. Si no habías visto este tipo de cosas, ya están aquí y vinieron para quedarse, para que las entendamos, para que dimensionemos la importancia que pueden tener en nuestro contexto. Hay una pregunta que puede nacernos perfectamente y es hasta dónde yo voy a saber qué es real y qué no. Y esto es algo bien complejo, porque si te das cuenta, realmente pareciera real lo que estás viendo. No se ve, bueno, a no ser que sea una figura animada, pero no se ve que definitivamente esto fuera muy distinto. Entonces, esa era la invitación que les traía para que la conocieran. Realmente son 3 herramientas. No las voy a ver porque se me va el tiempo y quiero avanzar con ustedes en la sesión de hoy. Pero se las voy a dejar en la presentación, se las recomiendo. Esta es una, la otra es una otra herramienta. Ya les digo cuál es y qué hace. La otra es Gemini 1.5. En Gemini 1.5 y vamos en la versión 2. Hoy publiqué el video de la 2. Entonces, si esto era espectacular, la de la 2 es súper espectacular. Ese video me encanta porque hay algo y es que en un video alguien hace un gráfico de un momento particular que se encuentra en el video, pero lo hace a lápiz. La inteligencia artificial lee la imagen y te dice en qué segundo en la imagen, en el video, hay una imagen similar a esa que pusiste a mano alzada. O sea, es increíble. Y Figure 01, un robot que te escoge y te organiza las cosas con una sola orden. Entonces, te los voy a dejar para que los consultes en el material que les entrego, para que los disfruten y para que empiecen a meterse a conocer un poco más de este escenario de transformación que estamos viviendo en el mundo con la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la inteligencia artificial estrecha. Voy a ahondar un poquito. La denominamos ANI. Esa es también conocida como la inteligencia artificial o la IA débil. ¿Sí? Está diseñada para realizar tareas específicas como reconocer imágenes, traducir idiomas o jugar ajedrez. Cosas muy puntuales, específicas como un sistema experto. Algo muy puntual. Eso es lo que hace esa IA, la ANI. Ah, bueno, ¿y cuál otra tenemos? Tenemos la AGI. La AGI va a ser muy importante porque ella busca
igualar o superar a la inteligencia humana en todas las tareas cognitivas de entendimiento, de conocimiento. Aún es un concepto teórico, pero podría realizar una tarea intelectual que un humano normalmente pudiese hacer. Estas definiciones, mis estimados participantes, están cambiando. ¿Por qué? Porque en la primera que acabamos de ver, pues ya se veía algún avance, ¿sí? Pero en estas IAs, pues la vaina estaba lejana. La buena o mala noticia para nosotros, depende cómo lo quieras ver, es que esto ya se está logrando, en que estamos logrando el avance, en que estamos pudiendo ver cosas impresionantes. Y todo se está como de alguna forma construyendo muy rápido y no nos va a dar, en algún momento no nos va a dar tanta capacidad de entendimiento. Sí, porque pasa demasiado rápido, entonces como que no lo has entendido bien y ya está otra cosa más eficiente, más dinámica, mejor construida, con una gran resolución. Y entonces esto nos está cambiando el paradigma muy rápidamente. Y la otra es la superinteligencia artificial, denominada como ASI. Sería una que superaría significativamente a los humanos en todas las áreas, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la adaptación social. De esto no había nada. El avance era mínimo, mínimo, mínimo. La mala o la buena noticia es que ya empezamos a tener avance en la superinteligencia artificial. Entonces lo que tenemos es todo un escenario de transformación, de cambio, de conocimiento y pues definitivamente pues nos toca montarnos en este mundo que es la IA. Bueno, Robocop, mi estimadísima Lady, creo que ya se nos quedó en pañales, creo que ya Robocop no fue como que veíamos los supersónicos, que yo creo que es, es o los personajes más gráficos que podemos o que nosotros entendemos así. Pero ya hasta eso ya se nos ha quedado, ya Robotina es nada comparado con lo que ya tenemos en temas de inteligencia artificial. Entonces, mira qué interesante tema, qué interesante contenido. Y eso era lo que quería complementar referente a la inteligencia artificial. Hay muchas más cosas para profundizar acá. El módulo es un módulo de contexto este. Lo que pasa es que quise darles algo más y por eso le metí algo más. Pero aquí para allá es el mundo para los que se engomen, para los que les guste y quieran profundizar, pues está totalmente abierto para que lo puedan hacer. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. Súper. Entonces vamos a entrar en un tema que a ustedes les gusta. No, mentiras, no les gusta porque todavía no lo saben bien. Pero yo les dije, hoy tenemos que saber qué es el gobierno de datos. Esta asignatura, de otras cosas, pues se llama Gobierno de Datos, Inteligencia de Negocios. Ya más o menos tenemos idea de la inteligencia de negocios, pero gobierno de datos no. Entonces quiero que veamos un poco acerca de qué es gobierno de datos. ¿Qué entienden que sea gobierno de datos? Me ocurre preguntarles. ¿Qué les suena? Como las normas que se utilizan para poder bajar bien o tener bien estructurada la información para analizar. Bueno, Milady, me gusta tu definición. ¿Qué más? ¿Qué más les suena? Los lineamientos que se tienen para realizar ese proceso del dato, como tal Ok, como la extracción, la transformación y todo eso. ok. Muy bien, Jairo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya arrancamos. Kevin Prada nos dice a políticas, leyes. Lady nos dice a prácticas, procedimientos dentro de la empresa. Wilson nos dice dónde se define qué hacer con los datos una vez realizado el ETL. Muy bien. Entonces, han dado unas respuestas muy interesantes y muchas de ellas le están pegando a lo que definitivamente es el gobierno de datos. Pero quiero que se lo lleven bien puesto. ¿Listo?
En el canal he dejado unos videos de gobierno de datos muy interesantes para que por favor los validen y los verifiquen. El gobierno de datos, mis estimados, es el futuro próximo o muy más cercano de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente no hacíamos gobierno. Entonces, en el mercado actualmente, si ustedes van a buscar empleo, se van a encontrar en muchas oportunidades de empleo la necesidad de personas que hagan gobierno de datos, de expertos de gobierno de datos y que sepan de eso. Entonces, va a ser muy interesante. El gobierno de datos es el desarrollo e implementación de un conjunto de reglas, políticas, procesos y estándares para manejar los datos corporativos que van a ser considerados, muy importante esto, como activos estratégicos de la compañía. Es decir, los empiezo a materializar. Yo creo que tú te das cuenta, los activos de la organización, pues tú los materializas, ¿cierto? Tú intentas materializarlos, valorarlos. Aquí se trata de que con los datos hagamos lo mismo y sepamos cuáles son los activos de la compañía, de la organización. ¿Cuáles son esos activos estratégicos? Y los vamos a caracterizar, a consolidar. Y esto va a ser muy interesante para tu organización. ¿Listo? Bien. Se implanta a partir de un equipo de gestión. Entonces, ojo a esto. Las personas empiezan a hablarme de gobierno, pero no entienden el gobierno. ¿Sí? Cuando yo escucho a muchas personas expertas hablar de gobierno, expertas en datos, por ejemplo, hablarme de gobierno, yo digo, miércoles, no entiende qué es el gobierno. Ojo a eso, se está confundiendo. Entonces se confunde con el DBA o con la persona que maneja los datos en la organización o con las personas que canalizan esa información dentro de la organización. Entonces la estructura de gobierno de datos pues va a ser algo muy valioso para la organización si la entiendo como debe crearse, como debe generarse. Entonces, ojo a lo siguiente. Esa estructura debe tener unas características particulares. ¿Qué características creen ustedes que deben de tener? Si me están siguiendo. ¿Sí me están siguiendo? No, profe, la última parte no la entendí. Bien. Para establecer esa estructura de gobierno de datos, yo necesito crear un equipo. Debo crear el equipo, pero no lo debo relacionar con la tecnología. Es decir, lo primero que yo pienso es, ¿quiénes hacen el gobierno de datos? No, pues allá los chinos de tecnología, de sistemas o del área de TI. No, eso es lo que no hay que hacer. Entonces dicen, bueno, entonces el DBA, el administrador de las bases de datos, va a ser el gobierno de datos. Pues no, el ejercicio de gobierno es fallido cuando no se adquiere o se lleva culturalmente dentro de la organización. Es decir, que para que tú hagas gobierno de datos tienes que establecer todo un proceso, un ejercicio de cultura. Aquí en el curso ya vimos lo que era la cultura, ya vimos cuánto se demoraba. Entonces, lo que estoy viendo es, oye, para montar el tema de gobierno de datos, como que la vaina es muy robusta. Sí, así quiero que te lo lleves. No quiero que te lo lleves como esa es una tarea de los de tecnología. No, si tú eres el contador, tú empiezas a meterte en ese combo del equipo de gobierno de datos. ¿Sí? Normalmente, pues hay profesionales de tecnología, sí, pero me interesa más el negocio. Los profesionales de tecnología están para apoyar con los componentes tecnológicos, pero con lo que pasa con los datos y la información, no, porque eso me lo dice el negocio. Entonces pensemos en lo siguiente. Yo les decía en este curso en donde los conocen.
¿Cuál era la respuesta? En la casa. Muy bien, en la casa. De resto no los conocen. ¿Por qué no los conocen? Porque siempre les han pedido sus datos, pero nunca han hecho un ejercicio de gobierno en donde esos datos tengan una calidad, una integridad, una consistencia, estén controlados en todo el paso o en todo el flujo en el proceso. Entonces yo les decía, en estos momentos hay un ejercicio claro. Tú eres Jonathan, Jonathan fue el que me respondió, entonces yo digo, Jonathan, ¿tú sabes dónde están tus datos en la universidad en estos momentos? ¿Qué creen que me va a responder Jonathan? No, ni idea. ¿Quién sabe dónde carajos están? A Jonathan en estos momentos lo pueden estar vendiendo sus datos en la dark web y él no sabe. ¿Por qué no sabe? Pues porque no hay una estructura de gobierno. Entonces, cuando no hay gobierno, ¿cierto? Cuando no hay policía, la gente se vuelve loca. Claro, eso es lo que pasa sin gobierno. Entonces, por eso es que tienes datos, pero no sirven para nada. Mira qué interesante y qué fuerte es esto. Te estoy diciendo, en tu organización probablemente no están haciendo gobierno de datos. Y al no hacer gobierno de datos, lo que están dejando es de percibir el valor de su negocio. Porque el gobierno de datos hay que hacerlo. Entonces, mira qué valioso es esto. Mira por qué es importante. En todas las organizaciones no lo hacen. ¿Sí? Tienen controles muchas veces con los datos, sí, pero en algunas el control de los datos es, ay, hágale backup a la base de datos. No. Piensa lo siguiente. Para que ustedes tengan claro, mucho más claro el escenario, voy a pintar un escenario por fuera. Piensa que esto es la tubería de una casa. En la tubería va el agua, ¿cierto? Piensa que los tubos están por dentro de las paredes, o sea, tú no los ves. Tú sabes que gotea, pues cuando se te empiezan a formar unos charcos o cuando la pintura se salta, ¿cierto? Es decir, que hay humedad. Acá pasa algo igual. Tú te empiezas a dar cuenta que esto empieza a tortear como el maíz pira y entonces no tenemos calidad de los datos y entonces nos están pidiendo una información, pero nadie la tiene. Está por allá aislada, nadie consolida la información, no son capaces de brindar un reporte en tiempo real. Entonces, si todos esos elementos te estás dando cuenta que están pasando, pues yo claramente digo, acá hace falta un ejercicio de gobierno de datos. Pero no es decir, haga el gobierno de datos ustedes los de TI, no. Esto es desde arriba y hacia toda la organización. No es fácil de hacer, de entrada les digo. Pero es algo que pudiese hacerse. En el material que les suministro, les voy a pasar el material de algo que se llama un framework que yo creé de gobierno de datos, en donde te dice cómo implementas gobierno de datos y te da inclusive la evaluación del modelo de madurez del gobierno de datos, algo que es muy bacano, eso no lo tiene ninguna buena práctica. De las que yo he conocido así robusto, que te digan esto lo implementas así, no. Te dan buenas prácticas y tú mirarás qué implementas. Entonces, en MART, se llama MART, Modelo de Arquitectura y Referencia de Datos. Entonces, en MART yo sí te digo cómo lo puedes implementar y qué debieses hacer. Y ya he hecho todo un curso que se ha vendido en Udemy acerca de MART. Y en MART compran el curso porque hay personas que les gusta entender cómo hacen la implementación, porque el libro de las buenas prácticas del Dama, pues sí es un libro grueso, robusto, pero no te está diciendo qué tienes que hacer. O mejor dicho, si tú haces todo eso necesitas como, no sé, miles de personas, entonces eso tampoco es real. Entonces es mejor que tú puedas aterrizar las cosas con los recursos con los que cuentas. Si no cuentas con recursos, pues no tiene sentido estar pensando en grande cuando no tienes los recursos. Bien. Entonces, eso es lo que es gobierno de datos, para que lo tengamos claro. Entonces, no lo metan en TI, no lo metan con el DBA, con el administrador de bases de datos, con el que saca la copia de seguridad. No. Ese ejercicio no se hace en las organizaciones. Por eso es que muchas personas a veces son dueñas de su información.
Entonces dicen, no, está la información de recursos humanos y yo tengo acá los archivos de Excel y esos archivos son míos porque esos archivos están bien. Allá los de esos sistemas de información, esos no me cuadran, entonces no están bien. Eso pasa en las organizaciones. Suena jocoso, pero realmente eso nos pasa. ¿Listo? ¿Por qué sucede? Porque no hay gobierno de datos. Ya saben por qué están viendo esta asignatura y por qué es tan importante y por qué la están pagando también en el mercado, entre otras cosas. Bueno. ¿Qué beneficios trae el que tú hagas gobierno de datos? Reduce los costos. ¿Sí? Porque como encuentras las cosas a la mano, pues no te desgastas tanto buscándolas, ¿cierto? Y eso va a ser más, es decir, eso va a ser más económico. Si tú tienes mucha información, pero poca de esa es valiosa, y tú pagas que te la guarden en la nube, pues te van a cobrar más. Si tuvieras poca información, pero de calidad, pues te van a cobrar menos. ¿Listo? Claro, porque hay reducción de costos. Reducción de costos de producción de la información, porque ya como yo trabajo con datos de calidad, es menos información, entonces consolidar esos datos para sacar información, pues va a ser más fácil. Ojo, acá te estoy midiendo plata, dinero, pero también te estoy midiendo tiempo. El tiempo va a ser oro, porque si yo puedo sacar el estudio, puedo sacar el análisis, pero me demoro hasta el lunes y la oportunidad era hasta el viernes, pues adivina qué sucedió, perdí la oportunidad. Entonces puedo tener la posibilidad de hacerlo, pero pierdo la oportunidad porque no puedo hacerlo en el tiempo que mejora la calidad de la información. Claro, cuando tú empiezas a trabajar con información de calidad, todo lo que ella te empieza a generar, inclusive la nueva información, pues va a ser de calidad. Entonces esto va a ser muy interesante. Aumenta la reputación de la marca. Claro, si tú tienes muy buenos datos, pues los puedes de alguna forma los puedes trasladar o transferir o comerciar de una forma más fácil, ¿cierto? Y las personas, las organizaciones, pues van a creer en ti. Data Crédito no tiene una calidad muy alta, sin embargo, la mayor cantidad de bancos consultan Data Crédito para hacerte un préstamo. Entonces, si ves, bueno, eso es lo otro, la calidad nunca está al 100%. Y lo segundo que quiero dejarte claro es que no hay calidad, generalmente con los datos. Entonces yo te digo, ¿cómo vas a entrar a una organización? Pues yo te digo, ven, yo ya sé que ustedes no tienen calidad. Ay, pero ¿cómo así? Si yo soy Coca-Cola, sí, ustedes no tienen calidad en los datos. Y entonces suena muy fuerte porque Coca-Cola es Coca-Cola, pero vas a ver y es así, te lo garantizo. Los datos carecen de calidad. Entonces esa es una puerta para que tú entres a una organización. ¿Cómo? Mostrándoles lo que a ellos les falta y cómo tú les puedes colaborar. Entonces te estoy enseñando a vender el producto. Otra puerta, otro paso. ¿Cómo das el siguiente paso para entrar? O uno de los pasos adicionales. Fácil. Usted en sus datos no tiene completitud. ¿Cómo así si soy Coca-Cola? Sí, no tiene completitud. Y le garantizo que es así. No hay completitud en los datos. Porque muchas veces los datos se llenan por partes en las bases de datos y se trabajan como por segmento. La información es segmentada y por eso no se permite o por eso no se posibilita la asertiva toma de decisiones. Si ves cómo te doy la puerta para que golpees, pero para que entres pisando fuerte a una organización y puedas vender tu consultoría, señor consultor. Así es como quiero que funcione. Bueno, muy bien. Aumento de la eficiencia operativa. Obviamente, si tengo menores datos, pues esos datos va a permitir que actuemos más rápido y por lo tanto hay una eficiencia en la forma como actúo. Y mejoro la agilidad de la organización porque definitivamente no me desgasto. Hay veces cuando tú tienes que conciliar, ¿qué es más fácil? ¿Conciliar 2 extractos de 1.000.000 de registros o conciliar 2 de 100 registros? Pues, 2 de 100 registros. Claro, entre menos información, entre menos datos tengas, entre menos información errada tengas, pues más fácil son los procesos y más ágiles se van a dar en términos del tiempo, que es lo que yo busco cuando hago gobierno de datos. Eso va a ser muy interesante para que tú lo tengas supremamente claro en este ejercicio. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, si vamos bien. Todo bien, sí, señor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, sigamos que esto está interesantísimo.
Bueno, soporte legal. Entonces, ojo, hay que dar cumplimiento a las normas. Hay datos sensibles y hay datos privados. El gobierno de datos me permite generar ese cumplimiento. ¿Qué crees? Hace un momento decíamos, creo que con Jonathan, que él no sabía dónde estaban los datos de él en estos momentos de la universidad, y mucho menos de las otras partes a las que les ha dado los datos. Por ejemplo, no sé, Jonathan tiene cuenta con el Banco Falabella. Él no sabe en estos momentos qué está haciendo los datos, qué están haciendo con los datos de él, porque no hay gobierno de datos. Aquí lo que nos dice es, ven, si no hay eso, quiere decir que estamos incumpliendo la normatividad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando tú llenas un formulario, en el formulario dice, usted acepta que la organización trate los datos de acuerdo al tratamiento que tiene internamente la organización, y la organización va a cuidar de sus datos. ¿Si han escuchado esa? ¿De pronto se han puesto a leer ese formulario cuando hacen una cuenta? ¿Les suena? ¿No han hecho Sí, una claro. cuenta? Sí, sí, sí. Ah, ya me Es que en asustaban. todo, Miércoles. es que, profe, es que en todo lo que uno hace hoy en día, siempre en una llamada telefónica, en algo le dicen a uno, ¿usted está de acuerdo en que le manejemos sus datos como no sé qué, como reserva, como no sé qué? Pero realmente uno cuando le hacen esas otras llamadas pidiendo la información como para robarlo a uno o algo, entonces uno ahí se da cuenta que sus datos no están tan protegidos como esas políticas que usan o algo, que uno no sabe ni siquiera dónde están los datos de uno. A uno le hacen, digamos que como todo un proceso de que sí, les guardamos sus datos, no sé qué, que tranquilos, que por la... Pero realmente no se está dando esa función, realmente no hay privacidad, pienso yo. Ok, Marlene, estoy totalmente de acuerdo contigo. No están. Entonces, mire lo jocoso, mire lo interesante. Cuando uno es experto ya en datos se da cuenta de estas cosas. A todos nos están diciendo eso, ¿sí? Y acá la ley es muy certera con eso. O sea, es fuerte la ley en Colombia. No crean que, como acá estamos en Colombia, acá nosotros ni siquiera tenemos leyes porque somos un país atrasado. No, señores, acá Colombia está muy bien normado. De hecho, como hace 15 días mutaron a Claro por algo parecido que tiene que ver con datos. Y las multas no son pequeñas, son muy grandes. Lo que pasa es que las personas no conocemos las normas y no sabemos. Si yo fuera, yo le digo a los conocidos, si yo fuera abogado, yo me iba por esta línea, porque acá está la plata. Sí, Arianita, la ley 1581 de 2012 me permite, que la ley la 1581 es la ley de protección de datos personales. La superintendencia de industria y comercio puede multarme a mí por el incumplimiento de la norma. La gran noticia para ustedes es que eso se da todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Nosotros ya empezamos a llenar esos check, porque generalmente es un check, ¿no? Tú colocas un chulito. Simplemente pues para poder avanzar, pero no le ponemos atención. Realmente si nosotros le pusiéramos atención y quisiéramos hacerle daño a una organización, fácilmente podríamos hacerlo. Porque como la organización, ojo a esto, la organización no tiene control con sus datos, ¿cierto? Para todos es claro que no hay control. Entonces se establecen unas políticas y el check, etcétera, etcétera. Pero por dentro, si tú eres funcionario, por ejemplo, tú eres, no sé, de recursos humanos, y tú publicas los hijos o los documentos y los nombres de los hijos de un funcionario para decir, no, este funcionario le dimos una indemnización o le dimos un bono por los servicios prestados, y los publica en Internet, pues está violando la protección de esos datos personales. El interés es sano, pero está incumpliendo la norma. Eso pasa todo el tiempo, sino que tú no te das cuenta. Estamos violando la norma y eso tiene unas multas significativas, y pueden ir a industria y comercio y darse cuenta el monto por ese tipo de cosas. Entonces, cualquier persona puedo tener un control interesante en la organización como tipo banco,
pero en cualquier momento saca un usuario y publica los documentos y los nombres de las personas con sus direcciones para mostrar algo en particular y ahí ya está evidenciando que el gobierno, como no hubo gobierno, se publicó la información. ¿Sí se dan cuenta para qué sirve el gobierno? Porque no, eso puede pasar con cualquier funcionario de la organización. Y entonces puede pasar que efectivamente me publicaron y yo tenía el control sobre todos los datos todo el tiempo, pero ahí no tuve control. Y entonces por ese solo error, pues puedes estar pagando caro. Pero no lo sabes. Pero bueno, voy a llegar al ejemplo porque el ejemplo no lo acabé de redondear. Tú llegas y dices, que das los datos para que las personas o las organizaciones cuiden tus datos. ¿Cierto que así es como dice? Sí, claro, ellos están cuidando mis datos. ¿Ustedes se han dado cuenta en dónde dan el cheque? ¿En dónde dan esos cheques? ¿En dónde dan ustedes esos cheques? Normalmente. En los bancos, profe. No, sí, pero en el momento transaccional, ¿en dónde lo estás dando? O sea, En ¿dónde el me ponen celular, esos? cuando yo hago transacciones por el celular que pago, digamos que en Puede, diferentes puede ser, plataformas. sí, puede ser en el celular, pero también cuando lo haces web, no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces son formularios de Google, Ujú. ¿sí? En donde tú pones el check. Entonces, oye, sé serio. Tú me estás diciendo que vas a cuidar mis datos, pero mis datos yo no te los estoy dando, sino los está recibiendo Google. Hágame el favor. O sea que, ¿dónde están mis datos? No están en la empresa, no están ahí donde yo creo, están por allá en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo me va a decir la empresa que está cuidando mis datos en Estados Unidos? ¿Sí me hago entender? Ahí hay algo que no está bien. Porque la empresa cuenta con un tercero, que sea Microsoft, que sea Google. Cuando está registrando los datos, esos datos se están quedando allá, no acá. Y entonces te están diciendo que los están cuidando. No, no es así. Porque el intermediario es el que está cuidando, no la empresa. Entre comillas, ¿no? Eso es para mostrarles, mis estimados, de que muchas de las cosas que nos dicen realmente no son ciertas y de que el soporte legal de los datos pues está de alguna forma fallando. ¿Sí? No estamos cumpliendo la 1581 y está terminando como un saludo a la bandera. Total, estoy viendo que sancionan a Claro, que sancionan a Telefónica, a Tigo, a Uni, pero no solo a esos. La vez pasada vi que sancionaron a la universidad, a la Católica, vi también que sancionaron un conjunto residencial porque publicó información de las personas que vivían en el conjunto. Y la multa no era una multa tenue, o sea, que a usted le digan, usted es Claro, y le pongo una multa de 100 millones, dice, no, bueno, es Claro, ¿cierto? Tienen plata, pero que cojan un conjunto residencial y le pongan una sanción de 50 millones. Dice uno, miércoles, eso es plata para un conjunto residencial. Si lloran por pagar una administración las personas, pues imagínate en un conjunto para pagar una multa de esas. Entonces, esto no es un chiste. El soporte legal es muy fuerte. El no hacer gobierno de datos nos hace mucho daño, pero no estamos haciendo. Hasta ahora estamos intentando montarlo en las organizaciones y eso, como es un tema cultural, no se va a dar rápidamente. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Quiero que tengan claro ese discurso y ese contexto, porque ese es único mío. Si vas a internet no lo vas a encontrar. Entonces, yo lo he desarrollado con base en todo lo que, digamos, que he estudiado el tema. Y las buenas prácticas no te están diciendo eso, porque todas hablan de lo que tengo que hacer y no de cómo lo hago. Y no de qué implemento, sino me dicen, es eso el libro, cójalo y mira a ver qué monta. Bueno, muy bien. El framework del DAMA. Quiero que conozcan el framework del DAMA. El DAMA es la organización, el top,
es la principal organización internacional de profesionales de gestión de datos. Entonces, ese es como el PMI de los datos. ¿Sí? Es valioso entenderlo. Entonces, el DAMA tiene unas áreas de conocimiento. Está la arquitectura de datos. Te saco acá un puntero para que nos quede más bonito. Entonces, tengo la arquitectura de datos, el modelado y diseño de los datos, el almacenamiento y operación de los datos, la seguridad de los datos, la interoperabilidad e integración de los datos, los documentos y contenido, las referencias a datos maestros, las bodegas de datos e inteligencia de negocio, los metadatos y la calidad de datos. Entonces, cuando miras el gobierno de datos, dice, miércoles, eso tiene hartísimo. ¿No les parece? Ustedes creyeron que era algo muy simple y es algo más complejo. Entonces, realmente es algo bien complejo. Tiene varias áreas de conocimiento que tienen que ver con la forma como tratamos los datos, desde la arquitectura hasta inclusive cómo publicamos, hasta cómo los podemos referenciar, ¿sí? Cómo hacemos que haya un lenguaje común para que interoperen, algo que es una debilidad. Y mira de dónde radica todo, de que no tenemos gobierno de datos. Si tú miras varias de las cosas que hay acá, las organizaciones probablemente en las que ustedes están, pues no lo pueden cantar a viva voz, porque no lo hacen. Pero lo que yo te estoy mostrando es que efectivamente ahí está, y está para que lo cumplas. ¿Sí ves? Está normado. Bueno, esto no es norma, ¿no? Esto es una buena práctica, pero se tiene claridad referente al mismo. ¿Se entiende? Este es el librito que les entrego, que les copio. Miren cuánto vale. Es un regalo de mí para ustedes. Bueno, ¿se entiende? ¿Hay preguntas? ¿Ya saben qué es gobierno de datos y por qué es importante? Me interesa porque la asignatura se llama gobierno de datos, entonces nos tiene que quedar muy claro el gobierno de datos. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Sí, señor, claro. Súper, muchas gracias por responder. Listo. Hasta acá los voy a dejar con gobierno de datos, pero hay todo un ejercicio de lectura, de complementariedad. Recuerda que esto es un abrebocas que te tenía que dar. Yo profundicé algo para intentar darles muchísimo más valor, pero hay muchísimas más cosas. Si lo quieren facilito de entender, más cómodo, en los videos del canal, pues efectivamente complementan. Entonces les pongo adicional ese contenido para que ustedes se me vayan a volver unos duchos con los datos. Eso es lo que quiero, que sean muy buenos consultores con datos. Muy bien. ¿Qué es la minería de datos? No les voy a preguntar porque quiero avanzar. Entonces, la minería de datos... Creo que una pregunta. Y solo por curiosidad, ¿qué cuesta la certificación? La certificación del DAMA no es tan costosa, tiene un ejercicio de trabajo, pero más o menos con un semestre, con unos 4 meses que te dediques, la puedes sacar y más o menos te debe salir por encima, no sé, por ahí entre 3,5 y 5 o 6 millones. ¿Listo? La primera porque son varias. Gracias, profe. Vale, con todo gusto. Bueno, la minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de los grandes conjuntos de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y las tendencias que existen en los datos. ¿Qué beneficios? Pues me permite gestionar y organizar la información de la empresa, me mejora los costos, me previene situaciones adversas, me muestra información clave, facilita el conocimiento de los usuarios, ayuda a optimizar productos, brinda la posibilidad de desarrollar estrategias para nuevos clientes y te posibilita mejorar la atención. Entonces, realmente tiene muchas cosas. ¿Listo? Esto, ¿cómo ocurre? En grandes volúmenes de datos. ¿Listo? Entonces, cuando haces minería, pues la minería es como los mineros, ¿cierto? Entran a la mina y empiezan allá a romper. Los mineros acá hacen lo mismo, buscan descubrir información que en algunos casos pues sea interesante o relevante para el estudio, que sea útil, aplicable y no trivial. Pero básicamente yo lo que hago para que el concepto les quede muy fácil o muy entendible es lo siguiente. Ya les digo, el CADE es un proceso conocido como descubrimiento del conocimiento a partir de los datos. Knowledge Discovery in Database.
esto generalmente esa abreviatura la van a encontrar en todo lo que lean de minería de datos. ¿Listo? Esto es para las personas que les gusta profundizar la cosa de alguna forma y que esto les genere un valor particular. Bien, ¿qué quiero acá? Quiero que miren lo siguiente. El CADE es un proceso conocido. ¿No? Esto fue lo que les acabé de decir, de que esta abreviatura la van a encontrar cada vez que lean. Ojo a lo que no es minería de datos, no es un software estadístico, no es un sistema experto, no es una consulta sobre bases de datos. Hay veces se malentiende. No, eso no es la minería. ¿Por qué minería de datos? Porque hay un crecimiento de volumen de datos, porque los costos de almacenamiento van en decrecimiento, porque hay poca información ejecutiva, demasiados datos operativos y hay poco aprovechamiento de los datos históricos. Es decir, tienes datos históricos pero no le sacas el jugo, porque hay problemas de exposición de información o hay surgimiento de implementación del concepto de data warehouse, data marts o fábrica de datos. Bien, aquí quiero darles el contexto para que nos quede claro qué es la minería. La minería es un ejercicio que vamos a hacer con los datos. ¿Con cuáles datos? Con todos los datos. Es decir, tenemos muchos datos. Los datos van al estudio. Entonces, yo lo voy a sacar de la tecnología para que a ustedes les quede más claro. Resulta que yo hoy me levanté y tengo como una bolita aquí. Entonces voy al médico. ¿Qué me dice el médico? ¿Qué hace el médico? Pensemos que es un médico sano, ¿no? No es el que me genera, no, se toma $2. No. Le envía exámenes más a profundidad. Muy bien, entonces intenta diagnosticar de una mejor manera. ¿Saben qué examen generalmente me envía? Exámenes de sangre que son los que traen un poco de información para ellos, que por medio de los exámenes de sangre se dan cuenta qué está fallando, qué no está fallando, qué hace falta y demás. Es una bola, esa bola ya se pone fea. Con resonancias, con tomografías, con... Es probable que él te mande a hacer una biopsia. ¿Sí? Es probable que eso sea lo que suceda. Me manda a hacer una biopsia. Entonces, cuando yo escuché la primera vez lo de la biopsia, entonces yo dije, uy, pues eso es un estudio pues, como simple, ¿no? Entonces, no, señor, es que a su mamá, es decir, a mamá, le tienen que hacer la biopsia y entonces le tienen que mandarlo a una patología. Pues uno todo preocupado porque es la mamá de uno. Entonces yo digo, uy, pues madre, eso toca que lo hagan rápido. Y entonces, entonces llegaron, le hicieron la biopsia, le tomaron la muestra del tejido y lo mandaron para patología. Entonces me dicen, listo, señor, lo esperamos en 20, 25 días. Yo, pero ¿cómo así? Pero si yo pagué el seguro, pero muchos desgraciados. Sí, o sea, en ese momento pues uno se desespera. Sí, pero es que son muchos intransigentes, muchas personas tan negligentes. Yo no sabía qué pasa ahí. Resulta que la patología es un estudio sobre ese tejido. Y ese estudio no se hace de buenas a primeras. Ese estudio tiene que llevar un tiempo porque hay que mirar algo que es el comportamiento. Todo lo que yo hago normalmente es para un comportamiento, es decir, voy a buscar que haya un comportamiento o entender el comportamiento. Entonces, si es un cáncer, es decir, que ese tejido es maligno, pues yo voy a buscar, por ejemplo, entender cómo se comportan esas células. Si las células identifico cómo se comportan, probablemente el tratamiento contra el cáncer va a ser efectivo. Pero si yo no puedo identificar cómo se comportan y el cáncer es lo que escuchamos por ahí que llaman cáncer agresivo, entonces no sé cómo se comporta y si lo toco se crece, entonces es más complejo. Y entonces ante ese escenario, pues definitivamente estos estudios van a ser muy importantes. Entonces mira que los ejercicios de minería me ayudan a encontrar esos comportamientos. Por eso hablábamos allá arriba de las tendencias. Entonces mira que es bien interesante el tema. Es bien valioso. Entonces
Yo lo que busco es hallar el comportamiento, cómo se está comportando algo, y en términos de eso proponer una solución. ¿Qué escenarios tengo acá? Pues puedo hacer pronóstico, puedo hacer riesgo y probabilidad, puedo hacer recomendaciones, puedo hacer búsqueda de secuencias, puedo hacer agrupación. En nuestra vida se usa la minería de datos más a menudo de lo que tú pudieses pensar, no lo sabías. Principalmente hay unos que hacen la minería como de manera innata y son los de mercadeo, los de marketing. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a los grandes supermercados, se emplea algo que se llaman patrones de compra conjunta. Y entonces, ¿sí te has dado cuenta que la leche está cerca de los huevos? Porque tú normalmente vas por leche y huevos, ¿cierto? Y si te das cuenta, te los cambian de sitio. Todo eso tiene que ver con un ejercicio de minería para identificar esas asociaciones de productos y cómo se sitúan en los diferentes pasillos del almacén. Si te has dado cuenta que cuando tú sales hay un estante con chicles, con dulces, con papas. Claro, ¿y eso para qué es? Eso es para que el niño que va a esa altura, si se dan cuenta hasta la altura del niño, pues diga, papi o mami, yo quiero esto. Ese tipo de escenarios son desarrollados con minería de datos. Y hoy en día, pues el ejercicio es más robusto aún. Buscamos de alguna forma conocer más comportamientos de esos posibles compradores. Mira qué interesante. No lo sabíamos. Entonces ya sabes ya sabes qué es minería de datos, ya sabes qué beneficios trae, ya sabes para qué se usa, quién la usa y cómo la aplican en los diferentes momentos de las experiencias que tenemos, ya sea con productos o servicios en almacenes. ¿Listo? ¿Claro? Sí, Sí, profe. señor. Bien. El proceso normalmente pues se define el problema, se hace la preparación de los datos, se hace la exploración de los datos, es decir, miro cómo están esos datos, se crean los modelos, se explora la validación de los modelos y se implementan y actualizan los modelos. Los modelos pueden ser cambiantes, porque en términos del tiempo todo cambia. Y como estoy analizando en el tiempo, pues eso puede cambiar. ¿Listo? Entonces, básicamente la interacción es como así. Defino el problema, preparo los datos, exploro los datos, construyo los modelos, valido los modelos y despliego los modelos. Si en alguna de estas instancias se ve una mejora o una oportunidad de cambio, pues se puede retroalimentar. ¿Listo? Y eso hago con la minería de datos. Las minerías de datos generalmente usan algo que son las técnicas. Acá yo les dejo un ejercicio con una herramienta que se llama Weka. Hay un video en el canal de manera libre para las personas que lo quieran hacer. El video les enseña a hacer un ejercicio básico en Weka de minería de datos con una herramienta que particularmente se llama Weka. Y en el video yo les explico el paso a paso. Normalmente te demoras 15 minuticos o media horita haciéndolo, pero entiendes cómo funciona la vaina. ¿Listo? Pues quedan invitados. Bien, entonces hay unas técnicas, las predictivas, árboles, redes neuronales, regresión logística, regresión múltiple, descriptivas como clustering, segmentación y otras auxiliares. Bien, hasta ahí lo que era minería de datos. Ya vimos gobierno, ya vimos minería de datos, ya vimos inteligencia artificial. Tenemos una clase espectacular. ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó claro? Profe, una preguntita. ¿Cómo podría desarrollarse el término como clustering un poquito más claro? Ok, es algo más complejo de lo que te pudiese decir, porque ya son técnicas específicas que tienen que ver con modelos posiblemente estadísticos complejos. ¿Sí? Pero lo que yo te puedo decir es, el clustering es como, cuando yo hago clustering, es como si condensara, no sé, pensemos en servidores que tienen muchos datos. Tuviese un clúster de servidores, es varios servidores que tienen muchísimos datos. ¿Sí? Entonces el clustering es como ese arreglo que se puede hacer con datos.
En estadística va a tener una representación un poco diferente, pero es decir, el concepto de fondo es el mismo. Y eso lo van a ver más adelante en una asignatura que ustedes tienen que ver, creo que es del siguiente semestre, que tiene que ver con la parte estadística, para que tengan un poco más de contexto. Hasta acá solo que sepan que hay unas técnicas que se aplican, que los modelos se pueden crear, que los modelos no están creados. Entonces yo puedo usar alguna de estas técnicas y yo digo, esta me gusta más que esta porque los resultados o la tendencia de los resultados pues resulta más acertada. Entonces lo que se hace es validar ese tipo de cosas. Pero la entrada a la construcción, pues ya para la parte matemática y estadística, cuando les gusta bastante. Bien, no sé si te di el contexto. Sí, Marlene. sí, señor, gracias. Ah, no era Lini. Ok. Listo. Entremos al análisis de datos. En conjuntos de datos tanto grandes como pequeños es obtener información que resulte de utilidad para la toma de decisiones. Más inteligente y que obtenga resultados empresariales que son deseados. Los tipos de análisis. Quiero que te vayas hoy entendiendo esos tipos de datos. De esos tipos de análisis. Primero es predictivo, de pronóstico. El segundo es descriptivo, de inteligencia empresarial y minería de datos. Y el último es prescriptivo, de optimización y de simulación. Mira qué interesante. Bien. Arranquemos con el predictivo. El predictivo convierte los datos en información útil y valiosa. El predictivo utiliza datos para determinar un resultado futuro probable de un evento, la probabilidad de que se produzca una situación. Es decir, estamos a futuro viendo cómo una situación se nos puede materializar. Interesante, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí. Podemos estar pensando que a futuro se materialice algo y es totalmente válido. Bien. ¿Entendido el predictivo? Sí, señor. 3 piedras angulares básicas son fundamentales en el análisis predictivo: el modelado predictivo, el análisis y la optimización de las decisiones y el perfil de las transacciones de acuerdo a cómo se considere el modelo. El análisis descriptivo, vamos con el segundo. Examina los datos y analiza los acontecimientos pasados para saber cómo abordar el futuro. Acuérdate, el primero estábamos en futuro para saber qué iba a pasar, ¿cierto? Aquí estamos examinando los datos pasados para saber cómo abordar el futuro. La analítica descriptiva examina el rendimiento pasado y entiende el rendimiento al extraer datos históricos para buscar las razones detrás del éxito o fracaso. Es decir, empiezo a encontrar dónde dónde pudieron haber existido los errores. ¿Sí? Tales como se dimensiona o se entiende o digamos que de alguna forma se ve reflejada, ¿sí?, en los informes de gestión. Es decir, es como lo común que hago en la organización, como ventas, marketing, operaciones y finanzas, que utilizan este tipo de análisis post-mortem. Entonces, después de que sucede, entonces miramos qué fue lo que sucedió y si hay que corregir, pues corregimos. Entonces, análisis prescriptivo, ahora análisis descriptivo. Vamos para el tercero. Análisis prescriptivo. Sintetiza automáticamente grandes datos, ciencias matemáticas, reglas de negocio, aprendizaje automático, para hacer predicciones y luego sugiere opciones de decisión para aprovechar esas decisiones. Va más allá de predecir los resultados futuros. Acuérdate que uno era predictivo y este es prescriptivo. También acciones para beneficiarse de las predicciones, al mostrar al tomador de decisiones las implicaciones que puede tener la decisión. Quiero que me digan puntualmente si se entendió, si se entendieron los tres. ¿Se entendieron los tres? Cuando llegues a una organización, tú de fondo puedes vender o puedes hacer alguno de estos tres. Necesito que los tengas claros para que tú, cuando llegues a la organización, puedas hacer este tipo de análisis. ¿Se entiende? Entendido.
Profe, yo puedo hacer como un ejemplo con esos tres análisis. ¿Cómo ¿Cómo los sería? entiendo yo? Sí. Entonces, en el análisis descriptivo sería como eh, matricularme en la especialización de Big Data, ¿sí? En el análisis descriptivo sería cómo, con toda esa información que recibo, poder llegar a aportar a la entidad donde yo trabajo. Y el análisis prescriptivo sería manejar, ser, digamos, como una profesional en el manejo de, digamos, de los programas que vemos en la clase para abordar los datos y tomar las decisiones, ¿sí? ¿Podría ser de esa forma? ¿Ustedes la ven de esa forma? Les pregunto. ¿Qué opinan? ¿Quién digo yo? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque ella define, Marlene, creo que es. Entonces, predictivas es el pronóstico. Resulta que ella tiene una necesidad en su organización para darle valor a la información que ella tiene y tomar decisiones, pues el pronóstico es que me tengo que meter a la especialización. Descriptiva, inteligencia de negocios y minería. Mm, Dijo Marlene, voy a empezar a coger toda la información, el material que el profe nos ha entregado, para mirar cómo yo voy a hacer ese proceso de adaptar toda la información que recibo para lo que he aprendido y adaptarlo pues para entregarlo a mi organización. Y la última que es el prescriptivo, es cómo yo lo aplico, todo eso que recibí, cómo lo aplico para darle valor a la toma de decisiones que ella vaya a tomar en la organización frente a todo lo que aprendió durante pues el proceso. Yo lo entendí igual. Creo que sí tendría razón como en el desarrollo de las tres técnicas, creo yo. ¿Seguros? Ay, profe. No, es que a mí no me está dando. Me Entonces perdí cambiamos el cuando ejemplo. Marlencita. Sí, yo creo que nos toca cambiar el ejemplo. Ese, ese me deja como cojo. Bien. Usemos una organización normal. Entonces, digamos, listo. Yo te puedo contratar para hacer un análisis descriptivo. Entonces tú me dices, bueno, hagamos el análisis descriptivo de la parte financiera y me entregas un informe de gestión, identificando los puntos de control y lo que puedo hacer. ¿Cierto? Ese sería un descriptivo. ¿Estamos claros con todos? Sí, profe. Listo. Ese se me enfoca así por encima. El análisis, el primero era el predictivo. Entonces, tomo como ese escenario a futuro y empiezo a entender qué es lo que va a suceder. ¿Listo? Entonces, predigo, venga, yo quiero un análisis predictivo del área financiera de aquí a 2 años, cómo se comporta esta vaina. Ese sería un predictivo. ¿Listo? Ah, bueno. Y el prescriptivo es el que me genera complejidad. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Ahora el prescriptivo es el que genera la complejidad. Pero miren lo que a la larga es fácil. El prescriptivo me va a decir cómo son los futuros. Entonces, yo no sé si ustedes vieron Avengers, la última película. La, eh, cuando él tiene
¿cómo es que se pone? Como un puño, una vaina así. Y el del tiempo calcula todos los futuros que pueden haber. Y dice, solo en uno ganamos, o es algo así. Acá es igual, es dimensionar qué futuros vas a tener, pero aparte de eso, ¿qué pasa si tomas esa decisión? ¿Sí? ¿Me hago entender? En el predictivo yo solo te digo, mira, el futuro es que el dólar va a subir. Acá te voy a decir, ven, si te vas por este camino, el dólar lo vas a pagar a 5.000, si te vas por este lo pagas a 4.500, si te vas por este lo vas a pagar a 7.000, pero probablemente a 7.000 vas más seguro. ¿Viste? Entonces te estoy dando los futuros, sí, pero estoy haciendo ese escenario complementario que te estoy diciendo que va a pasar. Ahora sí, mejor. Ahora sí, sí, profe. Entonces, eso es de lo que se trata. Entonces, te pueden contratar para el uno, para el otro, para el otro. ¿Sí? Para ver qué puede pasar en el mercado con mi organización y mi negocio. Entonces, pues, hacemos todo un análisis y el análisis me va a arrojar, vea, si usted se toma este camino, pues usted puede terminar vendiendo agujas y era claro. Eso perfectamente puede pasar. Pero si se va por este otro camino, usted termina vendiendo perros calientes y sigue siendo el mismo claro. Sí, yo te estoy mostrando los escenarios futuros, obviamente colocándote ahí con todos tus recursos y todo lo que se requiere. Entonces, esos son los tipos de análisis que tengo. Son complejos o van a terminar complejos de acuerdo a la organización, de acuerdo a lo que se quiera o lo que se desea. Y lo que tú dices es, ¿hacemos un prescriptivo, hacemos un descriptivo o hacemos un predictivo? ¿Listo? Pues ya esos términos ya entran a tu vocabulario. Quiero que te los lleves desde hoy. Listo, entonces hagamos un análisis descriptivo o hagamos un análisis predictivo o hagamos un análisis prescriptivo. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. Profe, una pregunta. Dice Fernando. Profe, una pregunta. ¿El concepto de actuariedad cabe dentro de estas fases analíticas? No te entiendo la pregunta, Fernando. No sé, de pronto no eres tú, soy yo. Ya hasta ahora estoy un poco cansado, pero no te la entiendo. No sé si me la cambias un poquito o me la aclaras. Sí, profe, hay una profesión, sobre todo en el área de seguros, que es la actuaría. La actuaría se encarga básicamente como de calcular riesgos y de cierto modo utilizar herramientas de probabilidad en términos de ocurrencia de eventos futuros. Ok. Entonces, pues quería preguntarle, pues, en ese sentido, si de pronto esa profesión como tal o esa especialidad tiene convergencia con este concepto de analítica y las tres fases que estamos viendo. Yo creo que converge, Fernando, porque acá o es lo uno o es lo otro o es lo otro. Entonces, en algún momento, pues tendrá que converger alguno de estos y de pronto eso termina, no sé, no sé, me estoy inventando algo, pero termina siendo un análisis prescriptivo y pues esto es todo un documento que tiene toda una construcción. Ahora, que quiero que entiendan lo siguiente, porque a veces, yo digo que a nosotros nos preparan a veces mal y a mí no me gusta prepararlos así. Y es, a ti te dicen, ven, en la norma, en el anexo 0305 dice que usted tiene que pedirle el nombre a la persona. ¿Sí me va a entender? Entonces usted, de una, no hay que hacer el formato y pidámosle el nombre a la persona. Venga, pero el nombre ya lo tenemos nosotros. ¿Para qué se lo vas a volver a pedir? ¿Sí? Hay veces las normas tienen esa falencia. Entonces yo que les digo, miren, las normas, pues hay que cumplirlas, pero hay que saberlas cumplir. Muchas veces las normas no están tan bien elaboradas y no nos dicen exactamente cómo debemos hacerlas, sino se prestan a una interpretación, que la interpretación muchas veces tiene muchos sentidos. Entonces yo lo que digo es, ven, no te pegues a un formato, no te pegues a un escenario, sino con lo que tienes, encamínalo y lo que genere valor para la organización, eso es lo que me vas a colocar ahí. Si tú vas a preguntarle el código, pero no genera ningún valor, oye, no te desgastes, quita eso de ahí. Porque muchas veces nos hemos llenado de una serie de procesos adicionales simplemente por gusto. O
sea, yo llego a veces a algunas entidades y resulta que lo que tú le vas a pedir en los temas de servicios, cuando tú le vas a pedir algo a una persona, tú tienes que tener una norma que respalde por qué le estás pidiendo eso. Y entonces eso muchas veces no se da, sino es el funcionario que dijo, no, pidámosle el nombre y si es casado y no, y venga, también cuántos hijos tiene. Y entonces se coge el formulario y genera una lista de deseos, ¿sí? Y venga, y dígale con quién está casado y si vive afuera o vive cerca. Entonces tú llegas y es un formulario que te da una manera a llenar definitivamente y están pidiendo una serie de datos que, plop, ¿para qué? Eso es lo que no nos puede pasar. Eso es lo que no quiero que hagamos. Entonces, de acuerdo a la organización, caracterizamos el tipo de análisis que queremos hacer. Con base a ese tipo de análisis, generamos toda una estructura del documento y esa estructura del documento es la que vamos a mostrar. ¿Listo? O a entregar, porque esto se oficializa. Estos tipos de análisis, pues, se socializan, ¿no? Habrá que hacer un tablero, habrá que hacer un escenario en donde nosotros digamos, esto es como casi todo un escenario, así como cuando tú presentas una auditoría, porque tú haces el cierre de la auditoría y entonces dices, mira, se presentaron estos hallazgos, estas dificultades, estas informaciones no se entregaron. Y entonces empiezas a hacer la relación de todo lo que sucedió. Ojo a esto, porque los auditores están en seguridad en estos momentos, ¿cierto? Entonces tenemos auditores de TI, tenemos auditores de seguridad y tenemos auditores de los procesos de calidad, etcétera, etcétera. Ojo a esta perla. Vamos a tener que hacer auditoría en datos, que es distinta a la de seguridad. Y la auditoría de datos, pues acá sí tiene estos elementos, ¿cierto? Los que estamos viendo en el curso. Porque si te das cuenta en la norma, en las normas que hay, como la ISO 27000, pues el tema de datos lo dejan plop, mucho. Y entonces, en estos momentos, ya como somos conscientes del ejercicio de gobierno de datos y de los datos, nos estamos dando cuenta de que hay que tener todo el escenario controlado. Entonces, lo que te vas a encontrar aquí es una gran oportunidad, por ejemplo, en temas de auditoría, porque te van a llamar a hacer auditorías. Ahorita no es tan común, pero como ya tenemos sensibilización de lo que está sucediendo, en un futuro no muy lejano, se los garantizo, vamos a estar haciendo ese tipo de auditorías. De hecho, en la de seguridad ya nos toca empezar a meter la parte de datos, pero los de seguridad no tienen claro este contexto. O sea, alguien que te estudie ISO 27000, pues ni idea de lo que es gobierno de datos. No lo tiene claro. Eso sí se los garantizo. Entonces, mira que hay hay un gran camino y hay una gran oportunidad para que podamos hacer algo bien interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Es el momento de hacer las preguntas. No, señor. ¿Estamos claros? ¿Está claro todo nuestro escenario? Les cuento que tristemente iba a empezar Big Data ahorita, pero pues ya el tema del tiempo ya se me vino encima. Lo que voy a hacer es que voy a tomar una partecita de la siguiente sesión y aclaro el tema de Big Data para que lo tengamos más claro. Hoy los voy a dejar con el abrebocas de que sepamos qué es. ¿Listo? Voy a cambiar acá. Este ejercicio va a ser un poco distinto. ¿Ya se dieron cuenta que cambió? Vamos a hablar un poquito de Big Data. Un momento. ¿Qué es Big Data? Las características de Big Data, la analítica que se hace y algunas soluciones que se han hecho con Big Data. Es el fondo de la conferencia. Entonces, el Big Data es el manejo, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos que son demasiado complejos, rápidos o diversos para ser gestionados con herramientas tradicionales. Es decir, ese conjunto con las herramientas con las que contamos, pues no es tan fácil trabajarlo. Entonces, eso es el Big Data. Entonces, ¿qué tipos de datos tengo normalmente? Los estructurados, que son datos
organizados en tablas con formatos fijos. Ya sabemos que es una tabla, ya sabemos que es una relación, porque en el curso lo hemos dado. Ya tenemos claridad, ¿cierto? Datos semiestructurados son datos con cierta estructura que son flexibles, como el XML o el JSON. Estos son formatos que son como, de alguna forma, como unas plantillas que tenemos para los datos. Y entonces, lo que yo hago es como organizar esa plantilla y recibir de acuerdo a la plantilla. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Y qué más tengo? No estructurados, que son datos sin formato definido, como el audio, el video, el texto o lo que hablábamos nosotros. Recuerda eso de las conversaciones, que era algo no estructurado. ¿Se acuerdan cuando vimos SQL estructurado y no estructurado? Pues ese es el no estructurado al que estamos haciendo referencia. Eso, pues ya a esta altura lo tienes claro. Bien. ¿Cuáles son las empresas de éxito? Pues son aquellas que recogen información tanto interna como externa y crean nuevo conocimiento y lo extienden a través de la organización. Ellas crean productos y servicios adicionando características y funcionalidades en los productos incluso que son existentes. Productos y servicios, ¿no? Bien. ¿Qué herramientas encuentras acá? Pues encuentras el SQL, el Excel, herramientas de BI, de inteligencia de negocios, lenguajes de programación, herramientas ETL, lo que conocemos como extracción, transformación y carga, que también lo aclaramos acá en las clases, y frameworks como Hadoop o Apache Spark. Es decir, plataformas que me van a servir para manipular estos datos y gestionarlos de acuerdo a la necesidad de la organización. Recuerda que siempre voy a estar con base o alineado a los objetivos o estrategia de la organización. Normalmente cuando arrancó esto del Big Data, se hablaba de 4 Bs clásicas, ¿sí? Que era volumen, velocidad, variedad y veracidad. El volumen, que es la cantidad de los datos, la velocidad, la rapidez con la que se puede mover, la variedad, la diversidad de formatos y la veracidad, la calidad y la confiabilidad de los datos. O sea, esas eran las variables que estaban inmersas. Y entonces habían 4 Bs. Entonces, con ese escenario se lanza Big Data y empieza a tener el crecimiento pues, que ya hoy en día tiene. ¿Sí? Entonces, con base al tiempo, pues eso creció. Entonces, ahora podemos hablar. Entonces, había 7 Bs, 8 Bs, hasta 9 Bs. Entonces, ha ido creciendo. El escenario particular fue el que les acabo de mostrar y lo que se ha hecho es adicionarle otras más, como valor, visualización, variabilidad y vulnerabilidad. Y viabilidad. ¿Sí? Entonces, mira que lo que se ha hecho es validar y las Bs pues son palabras que se han tomado para dar ese atributo que van a tener esos elementos dentro del Big Data. ¿Sí? No es más. Pero yo me quedo siempre con el concepto base, porque pues esto sigue creciendo y sigue cambiando el paradigma, entonces pues serán 10, 11, 12, etcétera, pero se refiere a esas características, ¿sí? Entonces no te asustes si ves 5 y dices, no, pero acá 5 el profesor habló de 9, pero primero de 4 y vas a encontrar otro que es 7 y eso lo vas a encontrar por internet. ¿Listo? Entonces no te preocupes. No es tan estricto que te aprendas las veces, nada de eso, sino que sepas que se refiere como a características que tienen los entornos de Big Data. ¿Sí? Ese es el escenario. Hacemos normalmente el uso de Big Data y analítica y hacemos analítica con ello. Entonces hay varios elementos y se genera todo un ecosistema, le podemos llamar, de herramientas, de aplicaciones con las cuales empezamos a trabajar con los datos para hallar esa información. Si vieron el video inicio a la sesión, para hacer ese tipo de cosas. Bien. Nosotros hemos cambiado en Big Data, es decir, en el manejo de los datos del cielo a la tierra. Esto era 1 minuto en el 2021 y esto es 1 minuto en el 2023. Hay cosas que se parecen, que son bien interesantes, porque cambian de la una a la otra. Lo que quiero que dimensionen es que muchas veces teníamos esas grandes organizaciones como unas organizaciones que posiblemente nunca pudieran cambiar o nunca pudiesen terminarse.
lo que estamos viendo es que posiblemente de un momento a otro la cosa puede cambiar totalmente. Y las organizaciones que conocimos y que son muy estables, muy grandes y muy robustas, pueden desaparecer de un momento a otro. Hoy en día nos puede pasar eso con las organizaciones que tenemos, porque definitivamente ya no se consumen los recursos o ya no están usados, ya no están utilizadas como en otros momentos, ¿sí? Recordemos que antes no la pasábamos en Facebook, ya ahora el Facebook pasó a un segundo plano y ya no la pasamos más en Instagram, por ejemplo, si es ese tipo de redes sociales. Y así vamos a ver que ese universo va cambiando y que definitivamente en un minuto se mueven infinidad de cosas y que esto es un mundo, pero un mundo gigante de información. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo cambia de un momento a otro. Esto es ChatGPT y lo que demoró en llegar a 1 millón de usuarios. Cuando salió Netflix en el 99, se demoró 3.5 años en tener ese 1 millón de usuarios. ChatGPT demoró 5 días en tenerlo. 5. Y esos tiempos se acortan de manera brutal, sustancial. Entonces, si te das cuenta, lo mismo le sucedió a Telegram, ¿sí? Para llegar a 100 millones de usuarios. Se demoró como 61 meses. Sin embargo, mira que Threads, la plataforma que se lanzó, demoró 0,16 semanas. Si te das cuenta, meses, perdón. Si te das cuenta, el cambio es gigante, lo que está pasando es brutal, lo que se mueve en dinero es tremendamente significativo y lo que hay acá es toda una gran oportunidad que tenemos. Mis estimados, ha sido un placer. Espero que esta sesión les haya gustado. La del martes les va a gustar el doble. La del próximo miércoles es el cuento. Entonces nos vemos en esa sesión. No sé si hay alguna pregunta al final. Sí, profe, buenas noches. Bueno, Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo en grupo que hay que entregar el día 23 de marzo. Ahí, creo que lo digamos, aclaré el al trabajo. comienzo de la sesión. No estuviste, ¿cierto? No, sí, yo estuve presente a ver si lo mencionó y no. Lo que pasa es que en el documento se rompe el link creo que, espérate, leo de nuevo. Hay un link donde está el maestro de datos en el Minting, pero ese Sí. link se rompe. No sé Si lo si. necesitas, te lo suministro, pero esa es la actividad que no hay que entregar, que aclaré al comienzo. Ay, sí, ¿Viste que sí? perdóname. No te preocupes, pero entonces fresca, Ok, si lo necesitan o si alguno lo necesita, yo se lo suministro porque el link ya no está disponible porque se cambió, pero de todas formas, digamos que está el link. Entonces, si lo requieren por alguna cosa, me cuentan, no hay ningún lío. Por el Telegram, ya quedamos QAP. El que tenga dudas, tiene que ver el video que al comienzo quedó la aclaración de todo. Nos vemos en listo. la siguiente sesión, mis estimados. Gracias, Que profe. tengan una Gracias, profe. excelente semana. Muchas bendiciones. Espero que se lleven todo esto Igualmente, porque profe. es demasiado conocimiento. Chao, profe, gracias. Cuídense. profe. Con todo gusto. Listo, gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Vale.